La Suprema Corte de Justicia de México validó este jueves varios artículos de la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que continúa vigente. La instancia legislativa no contó con la mayoría suficiente para declarar inconstitucional las reformas energéticas. La legislación propuesta por AMLO pretende reemplazar la entreguista reforma energética del 2013, que no ha generado beneficios al país y que dio acceso a empresas como la española Iberdrola, a la que AMLO ha acusado de presionar contra la reforma eléctrica. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Con esta nueva ley se va a detener la privatización del sector eléctrico y se evitará la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy grandes transnacionales acaparan la generación de energía del país. Entre ellas se destaca por su agresividad Iberdrola, de España, que según denunció López Obrador, hace lobby contra la reforma con sus cómplices mexicanos. Los magistrados adeptos a los partidos que se oponen a López Obrador no pudieron obtener la mayoría necesaria para declarar como inconstitucional la iniciativa del mandatario, que busca limitar la propiedad privada en el mercado energético y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. La Ley de la Industria Eléctrica introduce una serie de reformas que permitirán regular al sector eléctrico mexicano y evitará la concentración económica del mercado eléctrico en pocos grupos o empresas. La nueva legislación ya causó un incidente diplomático por la actitud prepotente del dueño de Iberdrola, al que AMLO debió recordarle quién es el presidente de la República. Asimismo, López Obrador participó a Pedro Sánchez que las relaciones con España permanecerán en el refrigerador, mientras él gobernará en México. Dos posiciones se debaten en México en torno a la nueva ley de la industria eléctrica. Por un lado, están los patriotas empeñados en recuperar la soberanía energética del país para beneficio de la ciudadanía mexicana. Y por otra parte, están los traidores que favorecen los intereses de las empresas extranjeras en detrimento de su país. El pueblo merece que la Comisión Federal de Electricidad sea una de las empresas más importantes, no solo de México, sino del mundo, como lo fue antes de la mal llamada reforma energética lograda con sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y la española Iberdrola, entre otras empresas transnacionales. Legisladores del PRI y el PAN hicieron pedazos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas estatales que estaban posicionadas en los lugares 39 y 491 respectivamente entre las principales empresas del mundo, y las desaparecieron. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la Comisión Federal de Electricidad era una empresa exitosa que abastecía a todo el mercado, pero que ahora solo genera la mitad de lo que se consume, mientras que empresas particulares son las que abastecen al mercado a costos elevados. Apenas se produjo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México, se desató la encontrada y enconada lucha entre los defensores de la soberanía mexicana y los que corren el riesgo de perder sus prebendas provenientes de los concesionarios extranjeros. Tras darse a conocer el fallo, varios fueron los personajes que manifestaron su posición al respecto. Uno de ellos fue el combativo diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, quien aprovechó para expresar sus opiniones. Desde su cuenta de Twitter, Fernández Noroña se expresó contundentemente contra los magistrados de la Suprema Corte que votaron en contra de la ley de la industria eléctrica, a los que llamó pandilla de canallas. Dijo Noroña lo siguiente: francamente no comparto la percepción de quienes celebran la decisión de la Suprema Corte. 4 valientes frente a una pandilla de canallas. Ese es el resultado de la votación pospuesta para permitir mayores cabildeos de las empresas privadas extranjeras, donde dice cabildeo, léase compra.
De inmediato, desde la oposición respondieron, señalando que los ministros que votaron en contra no eran valientes sino unos traidores a la patria por buscar monopolizar el sector eléctrico en México con la Comisión Federal de Electricidad. Además, le recordaron, amenazantes, que la coalición de oposición Va por México, integrado por el PRI, PAN, PRD, ya tenía planeado un boicot para no otorgarle ningún voto a favor, además de una contrarreforma con 12 puntos que entre los más polémicos incluye beneficios para que las empresas privadas despachen energía. Como vemos, los partidos opositores que entregaron en condiciones muy desventajosas para México las dos principales empresas mexicanas a consorcios extranjeros cierran filas en favor de sus amos, pero el pueblo mexicano respalda a AMLO en la meta que se ha propuesto. Refiriéndose a la labor destructiva de la oposición, ha dicho AMLO lo siguiente: desde que se inició esta política privatizadora, se le entregó una parte importante del mercado a empresas particulares y en vez de mejorar, hemos empeorado en esa materia. Son de los saldos negativos de la llamada política neoliberal, son de los problemas que estamos enfrentando. La Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la Ley de Industria Eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad para el despacho de energía. Esto constituye una primera victoria contra los voraces capitales extranjeros y sus vasallos, miembros de los partidos opositores, quienes le dan preferencia a las empresas transnacionales sobre la empresa nacional y la soberanía energética de México. Algunos malos mexicanos han defendido y defienden los intereses de empresas foráneas que no pagan un centavo por el uso de toda la infraestructura que por décadas se vino construyendo con las empresas estatales Comisión Federal de Electricidad y con Luz y Fuerza del Centro. Estas privatizaciones causaron el desmantelamiento de las grandes empresas estatales de manera verdaderamente lamentable, produciendo el despido de más de 44,000 trabajadores que fueron a parar a la calle de la noche a la mañana. Hoy, la oposición pretende convencer a los incautos, diciendo que estas empresas son beneficiosas para el pueblo, aunque han despojado a comunidades indígenas de propiedades comunales pagando miserias, han dividido a los pueblos y contaminado el ambiente. Los partidos opositores pretenden seguir defendiendo a los concesionarios extranjeros con el argumento de supuestas preocupaciones ambientales y de desarrollo tecnológico. Sus mezquinos intereses personales les impiden reconocer que la reforma energética realizada por ellos fue totalmente contraria a los intereses nacionales. Esas mismas empresas, en medio de la terrible crisis sanitaria generada por la pandemia, que generó un aumento importante del consumo de energía en los hogares, no aportaron ni un kilowatts, pero ganaron dividendos hasta hartarse, mientras la Comisión Federal de Electricidad tuvo que asumir las pérdidas. Por ello, AMLO ha sido categórico al decir que su gobierno tiene como prioridad apoyar al sector energético para ser autosuficientes y convertirlo en palanca de desarrollo. También ha dicho que el precio de la luz se ha mantenido estable porque hemos competido con las empresas privadas, que además de vender cara la energía, recibían subsidios. Se acabaron los abusos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.